Hola, muy buenas tardes. Nuevamente es un placer para mí poder estar compartiendo con ustedes desde su programa Estudiemos la Biblia. Ya en programas pasados hemos estado haciendo diferentes estudios, pero nos hemos enfocado sobre todo en el estudio del bautismo. Nos hemos planteado la pregunta de si el bautismo salva o es necesario para salvación, y ya hemos realizado dos, dos videos anteriores en los cuales damos unas explicaciones precisas basadas en algunos textos específicos de las Escrituras que hablan con mucha claridad sobre este tema. Eh, Hoy vamos a continuar, este va a ser nuestro tercer estudio. Vamos a continuar entonces desarrollando e interpretando algunos textos de las Escrituras que también hacen referencia, hacen alusión a este tema tan importante. El tema del bautismo, bueno, yo creo que no hay un tema tan claro, tan sencillo, tan explícito en las Escrituras como lo es este asunto del bautismo. Creo que un niño de primaria, un niño con conocimientos básicos de primaria, de quinto, sexto grado, podría entender muy fácilmente las razones, los propósitos para los cuales se lleva a cabo esta práctica del bautismo. Hemos estudiado textos como Juan capítulo 3, verso 3 al 5, hemos estudiado Marcos capítulo 16, verso 16, creo que estudiamos Hechos capítulo 2, verso 37 y 38, estudiamos Colosenses capítulo 2, verso 12, hemos estudiado Primera de Pedro 3:21 y vamos a hacer un repaso. Hoy vamos a hacer un repaso de todos estos textos rapidito, ¿sí? Hay preguntas. Alguien me preguntaba hace unos días, conversando con unos muchachos del Facebook, de algunas páginas de debate que hay allí, unos muchachos de teología reformada, es decir, calvinistas. Ellos niegan que el bautismo sea necesario para la salvación. De hecho, ellos plantean que solamente la fe es necesaria para ser salvo. Y entonces ellos me planteaban algunas preguntas diciéndome, bueno, entonces si yo no me bautizo no soy salvo, si yo no me bautizo no nazco de nuevo, si yo no me bautizo mis pecados no son perdonados. Bueno, yo creo que en los textos que nosotros hemos estudiado están las respuestas a todas esas interrogantes. Si nosotros hacemos un repaso rápido de lo que es, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, si leemos en el capítulo 3, Juan, capítulo 3, y leemos el verso 3 al 5, el Señor enseñaba lo siguiente, a la pregunta que le hizo a Nicodemo. Vamos a poner esto aquí un poquito más grande para que se pueda visualizar mejor. Bueno, acá dice, el Señor le respondió a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros habíamos enseñado que la palabra ver también significa entrar, ¿sí? El significado real es entrar, ver, entrar. Entonces, la pregunta que el Señor hace es esta, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. La pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar, aquí sí está la palabra entrar, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la respuesta es clara a la pregunta que ellos me hacían de si una persona no puede nacer de nuevo si no se bautiza. Bueno, la primera respuesta está en el verso 3. Dice claramente que la persona que no nace de agua y que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo?
Bueno, nacer de nuevo es nacer de agua y de espíritu, es decir, nacer del bautismo en agua. ¿Sí? Eso es nacer de nuevo. Y una persona, dice el texto, que no nace de nuevo, es decir, que no es bautizado, entonces no puede entrar al reino de Dios. Entonces, no es una osadía de mi parte o una negación de mi parte a una persona, ¿verdad?, de que no se bautiza. Pues sencillamente la Biblia dice, no soy yo, es la Biblia quien dice que esta persona no va a poder entrar al reino de los cielos. El segundo punto, Marcos 16:16, también se me hizo la pregunta, bueno, entonces no puedo ser salvo si no estoy bautizado. Bueno, el Señor responde en esta ocasión a esta pregunta en Marcos capítulo 16, en el verso 16, de manera clara, precisa, contundente, no deja lugar a dudas. El texto dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí, para ser salvo, se deben hacer dos cosas: creer aquí y ser bautizado. Entonces la pregunta que me hacían era, bueno, si no me bautizo no soy bautizado. Bueno, el Señor dice que no, que para ser salvo es necesario creer y ser bautizado. Luego, se me hizo acá una pregunta, ¿verdad? O una argumentación, o más bien una argumentación falaciosa, ¿verdad? Disfrazada, tramposa. Aquí dice, bueno, pero es que la segunda parte del texto no menciona el bautismo. Bueno, es que no menciona el bautismo por la sencilla razón de que el texto plantea de que se necesitan dos cosas para poder ser salvo: creer y ser bautizado. Pero solo se necesita una cosa para ser condenado. ¿Qué es lo que se necesita para ser condenado? No creer. ¿Por qué no se menciona el bautismo? Bueno, es que no es necesario mencionar el bautismo. Yo planteaba un ejemplo. Yo le decía, si yo te digo a ti que tienes que comprar un boleto y pasar por la aduana para poder viajar en el barco, para poder montarte al barco y viajar a México, bueno, y luego te digo, pero si no compras el boleto, entonces no vas a poder subir al barco y viajar a México. Bueno, ¿acaso porque yo no mencioné la aduana en la segunda parte, estoy anulando la necesidad que tiene esa persona de pasar por la aduana? Pues no, claro que no, ¿eh? Entonces, bueno, de la misma manera, allí en ese texto no es necesario mencionar el bautismo, porque una persona que no cree sencillamente ya está condenado por el hecho de no creer. ¿Por qué? Bueno, porque una persona que no cree no va a obedecer el plan de salvación. Entonces, para obedecer el plan de salvación, que incluye el bautismo, entonces, bueno, es necesario creer. Y si una persona no cree, no va a obedecer, no se va a bautizar. Entonces, no existe la necesidad. Es una niñada, ¿verdad? O sea, pensar eso, o utilizar ese argumento falaz, es decir, falso, ¿verdad? Débil, ese argumento tan débil, para decir que el Señor allí está diciendo que el bautismo no es necesario. No. Ya en la primera parte dijo que sí, que era necesario. En la segunda parte no se necesita. Bueno, entonces, la pregunta: ¿puedo ser salvo sin bautizarme? No, aquí dice que no. Aquí dice que debes bautizarte para poder ser salvo. Luego tenemos 1 de Pedro capítulo 3, verso 21. El bautismo salva. Fíjense la pregunta, 1 de Pedro 3, 21. Entonces me dicen, no, pero es que el bautismo no salva. El que salva es el Señor. Bueno, 1 de Pedro 3, 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva, ¿verdad? Es decir, que el bautismo salva. Ahora, nosotros entendemos, ya explicamos este texto creo que en el primer video, sí, en el primer estudio que hicimos, pero vale la pena aquí resaltar algo. Una persona que diga que nosotros enseñamos que el bautismo es el que salva, bueno, creo que nos están mal representando, sí, es una mal representación que hace hacia nosotros.
Porque nosotros entendemos que el bautismo salva en el sentido de que si se obedece, el Señor a través del bautismo nos salva. El que salva es el Señor, obviamente que el que salva es Cristo. Él es el que otorga la salvación. Él es el que otorga el perdón de los pecados. Él es el que salva. Pero para esto, para el Señor salvarnos, nosotros tenemos que proceder a bautizarnos. Miren, acá en 1 de Pedro 3:21, nosotros en el relato vemos que se habla de la familia de Noé, que fue salvada por agua, ¿verdad? Y aquí, bueno, nosotros podemos ver en este lado lo que en otro tiempo, vamos a ver el verso 20. Fíjense, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Miren, noten esto, la palabra aquí, esta parte aquí, fueron salvadas por agua. Bueno, esto aquí es el antitipo. ¿De qué? Bueno, del bautismo en agua que practicamos los cristianos. Y aquí, en el verso 21, está el tipo, es decir, el texto anterior es el ejemplo, ¿verdad? Es la comparación, es la forma comparativa. Y en la segunda parte es la forma real en que el cristiano hoy día obtiene la salvación. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí simplemente Pedro lo que está haciendo es una comparación con la forma en que fueron salvadas Noé y su familia a través de las aguas del diluvio. Entonces, de la misma manera, fíjense lo que dice aquí, el bautismo que corresponde a esto. ¿Qué es esto? Bueno, lo que se está hablando anteriormente, ¿sí? El bautismo que tiene que ver, o que está representado, ¿verdad? En ese relato que está contando Pedro, bueno, también ahora a nosotros nos salva. Eso es lo que dice el texto. ¿Quién salva? ¿El bautismo? Bueno, nos salva el Señor, pero a través del bautismo. El bautismo es el medio. El bautismo es el medio. Nosotros a veces podemos hacer esta analogía, ¿verdad? En este texto podemos hacer esta analogía. Si una persona se está ahogando, y usted le lanza una cuerda, Pedro le lanza una cuerda, José, Antonio le lanza una cuerda a esa persona, y la persona logra asir la cuerda y logra ser sacada del agua con la cuerda, bueno, usted fue salvado. ¿Por quién? Por la persona que le lanzó la cuerda. Pero la cuerda tuvo un rol en su salvación. Es decir, usted fue hecho salvo por medio de la cuerda. Entonces, de la misma manera, el Señor Jesús nos salva hoy día por medio del bautismo. ¿Sí? El Señor nos salva a través de las aguas del bautismo. Luego, repasando lo que el texto en Hechos, capítulo 2, verso 38, aquí vamos a ir rapidito. Hechos, capítulo 2, verso 38, decíamos que este fue el primer discurso o el primer sermón evangelístico de Pedro. Sí, fue el primer discurso evangelístico. Y después que Pedro predica ese discurso, en el verso 37, acá los presentes, las personas que se sintieron identificadas con el discurso de Pedro, que entendieron que tenían una condición pecaminosa, que su condición espiritual era ante Dios de enemistad, de pecado, que necesitaban reconciliarse con Dios. Bueno, ellos quisieron conocer la forma de resarcir sus culpas, ¿sí? Y poder reconciliarse con el Señor. Entonces la pregunta que le hacen a Pedro es, al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro inmediatamente le responde, le da la solución. ¿Cuál era la solución? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Noten aquí dos cosas, arrepentirse, bautizarse, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Aquí está, ¿para qué? La razón, la palabra para da la razón. ¿Qué va a suceder en el bautismo? ¿Qué sucede con el bautismo? Bueno, la razón del bautismo es para perdón de los pecados. Entonces la gente pregunta, bueno, pero
Pero entonces, ¿el que perdona los pecados es el bautismo? Bueno, es lo mismo que en Pedro 3:21. No es el bautismo quien perdona los pecados, el que perdona los pecados es el Señor, pero lo hace a través del bautismo. Bueno, pero entonces si yo no me bautizo, ¿mis pecados no son perdonados? No. ¿Por qué? Porque el texto dice que para que tus pecados sean perdonados, una persona debe bautizarse para ese propósito. ¿Ve? Aquí está. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, aquí hay respuestas claras que uno las puede decir de manera tranquila, sin ningún problema de conciencia, ¿verdad? No se va a meter en un problema con el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor dice aquí que no estamos juzgando, nosotros no estamos juzgando a nadie. La Biblia simplemente está dando los pasos por medio de los cuales una persona puede ser salva, una persona va a obtener el perdón de los pecados, una persona va a nacer de nuevo. Colosenses capítulo 2, verso 12 es un texto que también estudiamos. Colosenses capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también bautizados, con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Bueno, lo que pasa es que aquí nosotros estudiamos la primera parte, ¿verdad? Yo le estoy leyendo solo la segunda parte, que es el versículo 12, pero en el versículo 11 yo explicaba en el primer estudio lo que significa el bautismo aquí en este lugar, lo que significa la circuncisión de Cristo aquí en este lugar, porque aquí se está hablando de la circuncisión. Dice que el verso 11, en él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, haciendo una comparación con la circuncisión o el pacto que el Señor hizo con Abraham, ¿sí? En el cual se circuncidaba a un niño a los 8 días de nacido. Bueno, entonces el texto aquí, fíjense lo siguiente, también es comparativo con ese tipo de pacto o circuncisión, el bautismo. El verso 11 dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Ve? Entonces, aquí dice que el cuerpo pecaminoso carnal fue echado de vosotros, es decir, de nosotros, ¿verdad? De todos los cristianos. Ese cuerpo pecaminoso carnal fue desechado, fue echado. ¿Pero cómo? Bueno, aquí dice cómo, ¿dónde? En la circuncisión de Cristo. Y el verso 12 explica lo que es esa circuncisión. Dice claramente: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Noten ustedes esto. Echamos el cuerpo pecaminoso carnal cuando somos sepultados, aquí está, en el bautismo. Entonces, cuando nuestros pecados son echados de nuestra vida, cuando son sacados de nuestra vida, cuando fuimos limpiados de nuestros pecados pasados. Bueno, dice el texto que cuando fuimos sepultados en el bautismo, esa es la circuncisión de Cristo. Hoy vamos a estudiar un texto que también habla muy claramente de lo que significa el bautismo. Vamos a estudiar Romanos capítulo 6. Vamos a estudiar desde el verso 1 hasta el verso 7. Vamos a tratar de estudiar solamente este texto, este capítulo, o parte de este capítulo. Vamos a estudiar 7 versículos de este capítulo, que hablan claramente de lo que es el bautismo, lo que sucede en el bautismo, lo que representa el bautismo, lo que significa el bautismo, el propósito del bautismo. Yo creo que no hay un texto tan claro, aparte de los que ya son claros, que hemos estudiado. Bueno, pero si hay un texto que clarifica bien el asunto del bautismo dentro de todo su contexto, es este capítulo. En Romanos capítulo 6, verso 1,
Acá Pablo comienza hablando de la siguiente manera. Él dice, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo habla de la perseverancia en el pecado. Aquellos que pensaban que de pronto la gracia era tan amplia, extensa, que tenía el poder de sobreabundar o de crecer, mientras más pecadores éramos, entonces la gracia más abundaba. Bueno, así piensan unos hoy en día. Sin embargo, mire lo que dice Pablo. Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren, esto es interesantísimo acá, ¿eh? Este comienzo aquí de este relato que va a hablar del bautismo, Pablo comienza hablando del pecado. Él habla en el verso 2 de que nosotros los cristianos, porque aquí nos incluimos nosotros, Pablo está hablando en forma universal, en términos generales, ¿verdad? Es una aplicación a todos los cristianos. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, hemos muerto al pecado. ¿Quiénes? Los cristianos. La pregunta es, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, el verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí ya de plano, el verso 3 comienza a aclarar lo que Pablo viene diciendo en el versículo 2 sobre esa forma, o explica más o menos la forma en que el cristiano ha muerto al pecado. Y ya de plano Pablo está mencionando que el bautismo es esa forma, esa manera en que nosotros los cristianos morimos al pecado. Fíjense, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿En la muerte de quién? Bueno, en la muerte de Cristo. Somos bautizados, noten esto, somos bautizados, cuando nosotros somos bautizados en la muerte de Cristo. Esto ya comienza a explicar que el bautismo es una representación, podría ser simbólica, ¿verdad? Porque una de las cosas que el calvinista me dijo ese día, decía ese día, era que el bautismo era simbólico de la muerte de Cristo. Bueno, yo nunca he negado que sea simbólico, ¿sí? Pero por el hecho de que este acto de bautizarse sea simbólico, bueno, eso no anula sus propósitos y sus razones. Entonces, ¿por qué algo es simbólico deja de tener el efecto que el Señor dice que tiene que tener en la persona? Pues no. Sí, una cosa es que sea simbólico y otra cosa es que no tenga, ¿cómo digamos? Que no tenga esa naturaleza de poder salvar o de poder perdonar o de poder la persona nacer de nuevo a través de este acto. Son cosas distintas, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado a través de los textos pasados que una persona, sus pecados son perdonados, que la persona es salva, que la persona nace de nuevo a través del bautismo. Y aquí nosotros vamos a corroborar, vamos a constatar, a confirmar todas esas cosas que nosotros hemos leído en textos anteriores. Bueno, fíjense el verso 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Repito, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? ¿Con quién somos sepultados? Con Cristo.
¿Para qué? Bueno, el texto dice, para muerte por el bautismo. Pero ¿qué tipo de muerte? ¿Qué tipo de muerte es la que Pablo está hablando aquí? Bueno, ya lo dijo en el verso 2, cuando dice, porque lo que hemos muerto al pecado. Entonces la muerte o nuestra participación de la muerte de Cristo a través del bautismo es para que nuestro pecado también muera, o nuestro viejo hombre, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza muera a través del pecado, del bautismo. Bueno, dice el texto, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahí está, clarito. El hombre muere, el hombre pecador muere a través del bautismo. Mata sus pecados. ¿Dónde? En la muerte de Cristo. Pero ¿cómo se representa la muerte de Cristo? ¿Cómo estamos representando la muerte de Cristo? Bueno, a través de las aguas del bautismo. Luego dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bueno, aquí hay algo que sucede, hay algo maravilloso que sucede. Nosotros entramos a una nueva vida cuando somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Porque en el bautismo es donde muere nuestro viejo hombre, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa. Y después que eso sucede, es lo que dice este texto de manera clara, nosotros también resucitamos. ¿A dónde? A una vida nueva. ¿Eso es antes del bautismo o después del bautismo? No, el texto dice claramente que todo esto se consigue es a través del bautismo, cuando somos sepultados con Cristo. ¿Se dan cuenta? El verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, que nosotros morimos con Cristo en las aguas del bautismo, ¿verdad? Somos sepultados con Él, pero luego también resucitamos, así como Él resucitó. En pocas palabras, ¿qué representa el bautismo? Bueno, representa la muerte, representa la sepultura y representa la resurrección de Cristo. Si usted es una persona que no ha sido bautizada, entonces estoy entendiendo en este texto, y usted también lo debería entender así, porque el texto se explica de manera sencilla, entonces usted no ha resucitado todavía. Es decir, usted está muerto. Una persona que no se ha bautizado es una persona que todavía está muerta. ¿Por qué? Porque para resucitar con Cristo, así como leímos en Juan capítulo 3, verso 3 al 5, donde dice que hay que nacer de nuevo. Entonces, si una persona no se ha bautizado, bueno, según Juan, no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Es una persona que todavía no ha nacido de nuevo. Y según este texto, aquí en Romanos capítulo 6, verso 5, una persona que no se ha bautizado, entonces es una persona que todavía no ha resucitado, está muerto en sus delitos y pecados. Es una persona que todavía está muerta. Repetimos el texto, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y noten este verso 6 acá, miren esto, miren esta claridad con la que habla este capítulo 6, estos versículos que estamos estudiando. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué otra cosa nos enseña el capítulo 6 referente al bautismo? Bueno, el verso 6 nos enseña que el cuerpo del pecado es destruido
juntamente con Él. ¿Cuándo? Bueno, en el momento que nosotros somos plantados juntamente con Él. Sabiendo esto, repetimos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted es una persona que aún no se ha bautizado y profesa usted ser hijo de Dios, profesa usted haber nacido de nuevo, profesa usted tener una resurrección a vida nueva, bueno, si usted no ha participado del bautismo en agua, entonces lamentablemente su profesión, sus declaraciones y su creencia está basada en un error gravísimo, peligrosísimo. ¿Por qué? Porque está muerto todavía, usted no ha resucitado. Luego noten lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 7. Porque el que ha muerto, ¿ves? Aquí está. ¿De qué muerte está hablando el contexto? ¿De qué muerte? ¿Cómo muere el cristiano? Pablo lo viene diciendo, lo dijo en el versículo 2. Él murió al pecado, es decir, está muerto al pecado. Eso es lo que enseña Pablo, ¿sí? Luego entendemos dentro del contexto que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿La muerte de quién? Bueno, la muerte de la naturaleza pecaminosa. Pero luego aquí dice que la persona que ha muerto al pecado, es decir, esa persona que ha muerto en las aguas del bautismo, que fue sepultada con Cristo, ¿sí? Dice que esa persona ha sido justificado del pecado. Entonces, acá en palabras sencillas, una persona que no ha muerto con Cristo en las aguas del bautismo, entonces aún no ha sido justificado, es una persona que aún no ha nacido de nuevo y es una persona que está muerta en sus delitos y pecados y tiene que entender que a través de las aguas del bautismo, representando la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, es que puede obtener esta nueva vida, es que puede obtener esta resurrección. Bueno, yo quería centrarme solo en este texto. Sí, yo creo que este texto es bastante sencillo, es bastante explícito y como dije anteriormente, lo repito ahorita, bueno, aquí se podrá estar hablando de un simbolismo, que ciertamente sí, obviamente se habla de un simbolismo, pero lo que no se puede anular aquí, descartar o echar de lado es que este acto simbólico o representativo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús tiene una razón, tiene unos propósitos que implican morir, es decir, matar la naturaleza pecaminosa, que implica resurrección a la nueva vida. Entonces no se pueden anular estos resultados que se obtienen al participar de este acto simbólico. Bueno, yo voy a dejar el estudio hasta acá. Creo que pensé que hoy podía terminar estos estudios sobre el bautismo, pero creo que por ahí tengo un par de textos todavía para compartir y analizar. Luego más adelante vamos a estar estudiando el asunto de el argumento de los calvinistas que enseñan que la salvación es solamente por fe, ¿sí? Que solo se necesita de fe, es decir, solo se necesita creer para poder obtener la salvación. Por ahora vamos a concluir este tema. De verdad, para mí es un gran gusto poder compartir estos estudios con ustedes. Ojalá Dios quiera que ustedes tengan la paciencia para poder estar frente a su computador, ¿verdad? Mirando estos videos durante el tiempo que duran. Algunos duran 40 minutos, otros duran 45. Entiendo que muchas veces es un tiempo largo, pero es que yo creo que estos temas son necesarios
explicarlo durante un tiempo más o menos prolongado, porque es que explicarlo durante 5 o 10 minutos, creo que el tiempo nos va a faltar. Recuerden, si no se ha suscrito, allí tiene, ¿verdad? Allí tiene abajo la campanita, se puede suscribir y así estar atento a nuestros próximos videos o publicaciones que vamos a estar publicando a través de este medio de YouTube. Reciban un cordial saludo de mi parte, su hermano Richard Évora, predicador de la Iglesia de Cristo en Maracay, y espero verlos pronto. Que el Señor les bendiga a todos.